Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La mañana despertó con un ligero susurro del viento, como si las hojas de los árboles compartieran secretos ancestrales. En el corazón de Jerusalén, los discípulos se reunieron en la sala alta, inquietos por la reciente partida de su maestro. La angustia y la incertidumbre llenaban el aire, mientras recordaban las palabras que Jesús había pronunciado antes de su ascensión: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14:1. Mientras cada discípulo reflexionaba sobre su propia llamada, Pedro, con unánime decisión, se levantó. Es nuestro deber mantener viva la promesa, dijo, su voz resonando con fervor. Él nos ha instruido, y la obra apenas comienza. Los demás asintieron, sus corazones ardían por la verdad del Evangelio y el compromiso de difundirlo. De repente, un sonido como un viento recio llenó la sala, interrumpiendo sus pensamientos. Era un sonido que invadía el espacio y marcaba temblar los muros. Con asombro, los discípulos fueron testigos del descenso del Espíritu Santo, manifestándose en lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Esto es lo que nos prometió, exclamó Juan, mientras los otros, llenos de poder divino, comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios. La confusión en el exterior crecía, ya que muchos viajeros de diversas naciones se reunieron, atraídos por la maravilla de lo ocurrido. Al oír sus propias lenguas, asombro y temor acudieron a sus corazones. Entonces, Pedro, levantando la voz con la autoridad que el Espíritu le confería, les habló: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Este es el cumplimiento de lo que el profeta Joel había mencionado: y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Con cada palabra, el temor se tornaba en convicción, y la multitud empezaba a despertar del letargo espiritual. El pueblo preguntó: ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro, lleno de compasión, les instó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Al escuchar sus palabras, 3,000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes ese día. Un avivamiento, un milagro, un misterio del plan de Dios que comenzaba a desplegarse vertiginosamente. Mientras los nuevos creyentes se unían a los primeros, la realidad del reino de Dios se expandía, tejiendo la red de la salvación. Sin embargo, en medio de esta transformación, algunos de los religiosos del lugar comenzaron a murmurar, resistiéndose a la verdad que estaba siendo proclamada. El conflicto estaba surgiendo, como una sombra densa sobre la luz resplandeciente del nuevo pacto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un fariseo de renombre observaba con desdén. Saulo, un joven con fervor por la ley, se sintió imbuido de una ira santa. Contemplando el crecimiento de estos seguidores del camino, un plan oscuro crecía en su corazón. ¿Cómo pueden este grupo de desarrapados hablar en el nombre de aquel que fue crucificado? Y así, mientras el Espíritu de Dios se movía poderosamente, la resistencia del corazón humano comenzaba a hacerse visible. Las fuerzas del cielo y de la tierra se alineaban en un choque inminente, preparando el escenario para un conflicto que definiría la historia. Pero lo que ellos no sabían era que en la adversidad radicaba el cumplimiento de un propósito mayor, el cual comenzaría a revelarse en las próximas horas. La promesa divina de transformación y redención estaba en marcha, destinada a alcanzar no solo a Israel, sino hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Con cada tribulación y desafío que se avecinaba, la gloria de Dios se manifestaría de formas que los humanos jamás podrían haber imaginado, mostrando que nada puede detener los planes soberanos del Altísimo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte de Jerusalén, el eco de las palabras de Pedro aún resonaba en el corazón de un pueblo recién despertado a la promesa del Evangelio. La multitud, sobrecogida por lo que había presenciado, se dispersó por las calles, llenando cada rincón con noticias de este fenómeno sobrenatural. Sin embargo,
entre las sombras que se cernían sobre la ciudad, la inquietud de Saulo crecía como una tormenta imparable. No puedo quedarme de brazos cruzados, murmuró Saulo para sí mismo, inquieto y lleno de furia. Inspirado por el fervor de su fe, su mente estaba envenenada por la idea de preservar la ley y la pureza del judaísmo. Este movimiento debe ser detenido antes de que se extienda por toda la tierra. Con determinación, comenzó a trazar un plan, estando más decidido que nunca a actuar. Mientras tanto, los discípulos se reunieron en la sala alta una vez más, buscando consuelo y dirección en oración. La atmósfera era densa, un manto de solemnidad cubría cada conversación. Pedro, lleno del poder del Espíritu, volvió a dirigirse a sus hermanos. Hermanos, no hemos sido llamados al miedo, sino a la valentía. La presencia de Dios está con nosotros, y hemos de ser testigos de su gloria. Y Él nos ha prometido, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Juan 14:18. Al unísono, sintieron como si un rayo de luz hubiera atravesado la sala, iluminando su espíritu. En su interior, una llama encendida no solo de esperanza, sino de un compromiso renovado por avanzar. Así, comenzaron a discutir cómo podían multiplicar su esfuerzo. Muchos siguieron llevando el mensaje a otros, testificando de la salvación que habían recibido. La noche comenzó a caer y las calles de Jerusalén se volvieron un mar de murmullos. En el templo, los sacerdotes y fariseos se congregaron para debatir el asunto de los seguidores del camino. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntó Caifás, de pie, su ceño fruncido en inquietud. No podemos ignorar lo que está sucediendo. La gente ya está cautivada por ellos. Un anciano se levantó y dijo, si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podremos detenerla, y seríamos hallados luchando contra Dios mismo. Hechos 5, 38-39. Sus palabras retumbaron entre los presentes, causando un silencio momentáneo que fue cortado por la resignación de los líderes religiosos. Mientras tanto, Pedro y los demás continuaban predicando en las plazas. Las señales y prodigios comenzaron a manifestarse entre el pueblo, y los enfermos eran llevados a los apóstoles en busca de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, exclamaba Pedro, y muchos eran restaurados. Hechos 3:6. La fe de aquellos que escuchaban crecía, pero la resistencia de Saulo también se intensificaba. Una noche, mientras Pedro oraba, sintió que el Espíritu Santo le hablaba de nuevo, guiándolo hacia un camino aún no explorado. Te daré nuevas almas, Pedro. El tiempo ha llegado para que la verdad de este Evangelio salte las fronteras de Jerusalén. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37. Sin embargo, en lo profundo de los planes de Saulo, un encuentro fortuito e inesperado se estaba cocinando. Una revelación trascendental estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. En medio de su determinación por perseguir a los que creían, un evento sobrenatural estaba por desencadenarse, y el propósito de Dios, que parecía oculto, estaba a punto de ser revelado con mayor claridad. Lo que ni Saulo ni los discípulos podían prever, era que la obra del Espíritu no solo transformaría vidas, sino también corazones, comenzando por el del mismo perseguido. En la oscuridad de la noche, el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma, uno que redefiniría no solo a un hombre, sino a toda la humanidad. ¿Quién podría resistir al que es el camino, la verdad y la vida? Las próximas horas desvelarían el misterioso propósito divino que cambiaría el curso de la historia. Mientras la luna iluminaba las calles solitarias de Jerusalén, Saulo se encontraba inmerso en su misión de erradicar lo que él consideraba una amenaza. Con cada paso, su corazón ardía de rabia y determinación. Sin embargo, el cielo, que parecía distante, se preparaba para un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el destino de muchos. En la sala alta, los discípulos continuaban en oración, sus voces entrelazadas como un cántico divino, pidiendo guía y fortaleza.
En sus corazones latía la certeza de que el Salvador había resucitado y que la vida eterna se ofrecía a todos. Pedro, aún lleno de la unción del Espíritu Santo, proclamó con firmeza: en él hay esperanza, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. La fe de los apóstoles crecía, tal como las primeras luces del amanecer iluminaban el cielo oscuro. Mientras tanto, en un rincón sombrío de la ciudad, Saulo comenzaba a tramar su asalto contra los seguidores del camino. Haré que se condene esta herejía, se prometió a sí mismo mientras revisaba papeles que le otorgaban autoridad para arrastrar a los hombres y mujeres a las prisiones. Los ecos de la multitud que había presenciado pedidos de sanidad y milagros resonaban en su mente. Sin embargo, el viaje hacia Damasco estaba por revelarle un propósito que nunca habría imaginado. Cuando el camino se extendía ante él, las estrellas comenzaron a brillar intensamente, como si el cielo mismo estuviera listo para descender. Una luz repentina, más brillante que el sol, lo envolvió, y Saulo cayó al suelo, cegado y aterrorizado. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó una voz poderosa, llena de autoridad y amor. Era el mismo Jesús, a quien él buscaba destruir. Este encuentro no era meramente un acto de desaprobación, sino un clamor a su corazón endurecido. «Es difícil para ti dar coces contra los aguijones», dijo el Señor, desnudando su alma. Saulo, temblando, preguntó con voz temblorosa: «¿Quién eres, Señor?». «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Cada palabra penetró su ser, como una espada de doble filo. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por un anhelo insaciable de verdad. En ese instante, la fe que había rechazado se convirtió en la luz de su vida. A través de esta epifanía, Saulo comenzó a vislumbrar el misterio del plan soberano de Dios. Mientras tanto, en la sala alta, los discípulos sintieron el temblor del cielo, una sacudida de poder que les recordó que el Rey de Reyes operaba en el corazón de su perseguidor. Pedro, consciente del cambio que ocurriría, exclamó: «La promesa del Padre se cumple. El que se postra ante Dios es levantado en gloria». A medida que Saulo fue guiado a la ciudad, su visión restaurada y su corazón renovado, los corazones de los discípulos también se movían. La comprensión de que un antiguo azote se convertiría en un faro de esperanza calaba en sus mentes. ¿Sería Saulo, el perseguidor, ahora un embajador del Evangelio? Las preguntas sobre su conversión comenzaban a circular, entrelazadas con dudas y asombro. El propósito de Dios se comenzaba a discernir. No solo se trataba de la salvación de un hombre, sino de un plan que alcanzaría a las naciones. «Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo». Hechos 2:21. Así terminó una noche de inciertos planes y comenzó otra de redención gloriosa. En el horizonte de Damasco, había un nuevo amanecer que prometía luz sobre las comunidades que aún no conocían. ¿Qué milagro estaba a punto de desplegarse a través de este nuevo siervo y qué impacto tendría en el mundo? La historia de redención aún no había terminado, y el reino de Dios seguía avanzando, imparable. Mientras las primeras luces del día comenzaron a abrirse como un telón en el horizonte de Damasco, la agitación en el corazón de Saulo aún reverberaba con la gloria de su encuentro divino. Guiado por las manos de sus acompañantes, avanzaba, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. El fuego de la convicción quemaba en su interior, aunque el eco de la voz de Jesús aún resonaba en sus oídos. «¿Qué quieres que haga, Señor?», había exclama con lágrimas secando su rebeldía pasada, pues ya no era el mismo. Mientras tanto, en la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, la tensión se palpaba en el aire. Ananías, un discípulo de Dios, escuchó la voz del Señor que le llamaba por su nombre: «Ananías». En su corazón, el temor se mezclaba con la obediencia, pues sabía que lo que se le había ordenado era un misterioso desafío. «Aquí estoy, Señor», respondió, con el miedo palpitando en su pecho. «Acuérdate, Ananías», pronunció el Señor: «Saulo de Tarso ha llegado, y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista». Hechos 9:12.
La respuesta en el corazón de Ananías fue inmediata: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Su confianza en la misericordia de Dios estaba siendo desgastada por el conocimiento del temor de Saulo, pero el Señor le respondió: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Las palabras de Dios resonaron en la profundidad de su ser. Este Saulo, que se había convertido en la imagen del temor y la persecución, ¿ahora sería un mensajero de luz? La certeza de la soberanía divina llenó el corazón de Ananías, y decidió obedecer. Al llegar, Ananías encontró a Saulo, observando con ojos llenos de esperanza. Con una voz cálida, le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y su visión fue restaurada. Aquella luz que había seguido a la oscuridad había ahora provocado el nacimiento de un nuevo hombre. Saulo se levantó, fue bautizado, y llenándose de alimento, empezó a fortalecer su cuerpo, así como su espíritu. Comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas, asombrando a todos con sus enseñanzas, pues ya no era un perseguidor, sino un ferviente defensor del Evangelio. Hechos 9, 20-21. Los discípulos, al escuchar de aquel milagro asombroso, se llenaron de júbilo y asombro. La transformación de Saulo en un poderoso apóstol comenzaba a ser evidente, dando forma a la idea de que el último podrían ser los primeros en el reino de Dios. Perturbados por la transformación, se preguntaban: ¿cómo el odio puede volverse en amor, y el que fue enemigo ahora es amigo? El eco del nuevo apóstol resonaba en los rincones de Damasco, y aunque la respuesta al misterio de su conversión resonaba en los corazones esperanzados de los seguidores del camino, un pensamiento les inquietaba: ¿qué vendría después? Mientras el cielo se teñía de colores vibrantes con la llegada de un nuevo día, un plan divino aún se desplegaba en las sombras. Los corazones esperaban, entendiendo que la obra de redención abarcaba mucho más de lo que podían imaginar. Y así, una nueva pregunta emergía: ¿qué más está por revelarse del increíble propósito de Dios para las naciones a través de este hombre al que había transformado? La historia apenas comenzaba, y el fulgor del plan divino iluminaba un camino que aún estaba por ser recorrido. Mientras las semanas transcurrían en Damasco, la vida del nuevo Saulo se convertía en un fuego ardiente que iluminaba a todos los que se encontraban a su alrededor. Su valentía al predicar a Cristo sorprendía a muchos. En cada sinagoga, su voz resonaba con poder: Él es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. La gente se preguntaba, asombrada, cómo aquel que había llegado como un cazador de cristianos ahora proclamaba con tal fervor el mismo mensaje que había buscado silenciar. Algunos, sin embargo, se llenaron de celos y temor. Los fariseos comenzaron a conspirar contra Saulo, deseosos de quitarlo del camino. Una sombra de peligro se cernía sobre él. Mas Saulo, al enterarse de su plan, se volvió a sus nuevos hermanos en la fe, quienes le apoyaron en oración. Siempre firme en su misión, encontró fortaleza en las Escrituras y en sus experiencias vividas, recordando el encuentro divino en el camino hacia Damasco. Una noche, mientras oraba, Saulo sintió una paz profunda que le envolvía como un manto. Era el mismo Espíritu Santo que había llenado su corazón en su encuentro con Jesús. Entonces, el Señor le habló nuevamente, guiándole a huir de Damasco, pues se había revelado un peligro mortal. Levántate y huye, le instruyó el Señor: he aquí, yo te guiaré a un lugar donde tu voz será escuchada. Como si un instinto divino le guiara, Saulo tomó la decisión de escapar en un cesto, descendiendo por las murallas de la ciudad. Hechos 9:25. Fue un acto de humildad, un reconocimiento de la dirección de Dios en medio del caos. Mientras también luchaba con el silencio, ¿acaso no es este el mismo que asoló a Jerusalén? ¿Por qué se ha convertido en defensor de lo que una vez persiguió? Los murmullos se difundían como ecos perdidos en el viento. Al llegar a Jerusalén,
allí estaba otra vez la incertidumbre. Los discípulos dudaban de su conversión. Sin embargo, fue Bernabé, el hijo de la consolación, quien tomó a Saulo y lo presentó a los apóstoles, compartiendo su transformación y cómo había predicado con valentía en Damasco. Así, Saulo fue aceptado y comenzó a predicar en la ciudad, desde las sinagogas hasta los rincones más oscuros. Sin embargo, la oposición no tardó en aparecer, y la persecución estalló con fuerza. No solo enfrentaba un enemigo en la carne, sino también una guerra espiritual. Cada palabra que profería estaba envuelta en verdades eternas, y mientras proclamaba el camino de salvación, su propia vida se tornaba objeto de ataque. Más en el fondo de su ser, una convicción ardiente le afirmaba que todo sufrimiento era parte del plan perfecto de Dios. He aprendido a contentarme en cualquier estado en que me encuentre, se decía, recordando que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Filipenses 4, 11-12. Oh, cuán grande era su llamado. Podría ser que su sufrimiento fuera parte del cumplimiento de las profecías, mientras tanto, un vigilante plan soberano se tejía a través de cada uno de sus pasos. El eco de la mente divina resonaba en el corazón de Saulo, y su vida se convertía en un camino de gloria, honra y alabanza. Romanos 8:28. A medida que se acercaba a la próxima etapa de su ministerio, una pregunta asaltó su mente y comenzó a salir de sus labios: ¿cuán lejos debe ir un hombre para cumplir la voluntad de Dios? Con una fe que lo impulsaba, se preparó para la siguiente fase de su viaje. Mientras miraba hacia el cielo, una visión se asomaba entre las nubes, y aunque su destino aún no estaba claro, el divino susurro anunciaba que grandes cosas estaban por suceder. ¿Cuál sería el próximo paso en la revelación del plan soberano de Dios para las naciones? Una nueva resistencia surgiría y, con ella, la confirmación de que su llamado trascendería fronteras. La historia apenas comenzaba y el misterio del propósito divino se destapaba cada vez más, llevando a todos a preguntarse: ¿cómo responderá la humanidad ante la grandeza del mensaje de salvación? Los días en Jerusalén se llenaban de tensión, y Saulo, consciente de ello, buscaba entender su lugar en el vasto esquema del Altísimo. Era conocido, y cada paso que daba resonaba con la historia de su cambio. La persecución se intensificaba, grupos de líderes religiosos se unían para conspirar contra él, incrementando el eco de su pasado como el feroz perseguidor de la fe. Sin embargo, en los días de prueba, la fe de Saulo se enraizaba más profundamente en la roca que es Cristo. Una mañana, mientras predicaba fervientemente en la sinagoga, una fuerte voz interrumpió su discurso. ¿Quién es este hombre que se atreve a hablar así?, gritó un fariseo, levantando el puño en desafío. La multitud se dividió entre murmullos de apoyo y gritos de descontento. Pero Saulo, lleno del Espíritu Santo, se mantuvo sereno. Con un corazón que resplandecía con la luz de Cristo, respondió con sabiduría: si hablo en el nombre de aquel que me llamó desde la oscuridad a la luz, ¿por qué se me persigue? Más bien, temed al que tiene el poder de salvar tanto el alma como el cuerpo. Mateo 10:28. La atmósfera cargada de antagonismo fue cortada por la convicción. En cada mirada se podía notar un destello de duda, una lucha interna entre la tradición y la verdad que Saulo proclamaba. Pero la raíz del rencor crecía más fuerte en los corazones de algunos, quienes, incapaces de soportar su testimonio, comenzaron a tramar su destrucción. Mientras las noches caían y las sombras de la persecución se acercaban, un profundo clima de oración se elevaría entre los seguidores de Cristo por el nuevo apóstol. Señor, ¿qué deberíamos hacer con este siervo tuyo? ¿Protegemos su vida, o lo entregamos a los planes de quienes desean su caída? Las voces clamorosas se alzaban ante el trono de gracia, clamando por dirección. Durante una de estas noches, mientras Saulo se encontraba en oración, una profunda paz lo invadió. Con cada susurro del viento, sentía que el cielo se comunicaba con él. Una visión comenzó a formarse, en la que veía a otros hombres y mujeres, y a una gran multitud que lo seguía, ansiosos por escuchar el mensaje de redención. En tu debilidad, mi poder se manifiesta, resonaba la voz del Señor en su corazón.
2 Corintios 12:9. Sin embargo, la noche no traía solo palabras de aliento. Mientras Saulo se preparaba para levantar su voz una vez más, un nuevo peligro se cernía sobre él. La organización de su vida como predicador se volvía más compleja, y algunos miembros de la comunidad comenzaron a temer que su verdad llevaría a una represalia más severa. En un encuentro clandestino, algunos apóstoles discutían entre ellos. ¿Es correcto que un hombre tan controvertido continúe en nuestras filas?, preguntó uno con preocupación. Fue entonces cuando el amado apóstol Pedro, lleno de convicción, se levantó y proclamó: ¿no sabemos que aquellos que han sido perdonados mucho, aman mucho? Saulo es un testimonio del poder de la gracia, y si Dios tiene un propósito para él, ¿quién somos nosotros para interponernos en su camino? Las murmullos de asentimiento corrieron por el grupo, y a pesar del temor, una decisión firme comenzó a tomar forma. Así, el tiempo pasaba y el plan soberano de Dios se desplegaba lentamente, preparándolo para pasos aún más audaces y viajes lejanos. Saulo sabía que el destino que le esperaba sobrepasaría su entendimiento, y la obra que estaba por realizarse tendría repercusiones por generaciones. Su espíritu ardía al recordar las palabras proféticas que había escuchado: te mostraré cuánto debes padecer por mi nombre, Hechos 9:16. El dilema palpitante de su corazón le revelaba que no solo pasaba de una vida de persecución a una de proclamación, sino que cada paso exigía sacrificar la seguridad por la misión. Ahora, mientras una luz brillante iluminaba su camino hacia las naciones, se planteó otra pregunta que resonó en lo profundo de su ser: ¿quién será el próximo en escuchar lo inefable con amor? ¿Y cómo daré cuenta de este gran llamado? A medida que su vida se entrelazaba con el propósito divino, una nueva revelación iba formándose entre las nubes, como un canto que anuncia el amanecer de un tiempo donde la salvación sería ofrecida a todos. El misterio del propósito de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. Una brisa suave pasaba por las calles de Jerusalén, trayendo consigo murmullos de expectación y temor. Entre los murmullos de quienes buscaban refugio de la persecución se escuchaba la inconfundible voz de Saulo, quien no cesaba en su misión de predicar a Cristo. Firmemente, con pasión desbordante, declaraba las verdades del Evangelio, viendo cómo algunos corazones iban siendo tocados por la gracia divina. Sin embargo, la sombra de la amenaza se alzaba cada vez más sobre él. Saulo sabía que cada palabra que proclamaba podía ser su sentencia, pero el amor de Cristo lo impulsaba a seguir adelante. Una noche, mientras meditaba sobre las Escrituras, se encontró sumido en una profunda contemplación sobre el papel que jugaba en el plan soberano de Dios. Señor, oró en voz alta, ¿qué me has llamado a hacer? ¿Cómo debo avanzar en este camino que es tan incierto? En ese momento de vulnerabilidad, una luz resplandeció en su habitación, envolviéndolo en la presencia del Altísimo. A través de la visión, un ángel le habló: Saulo, escucha. Las naciones te están esperando. No temas, porque tu sufrimiento será la llave para abrir muchos corazones. La certeza de que estaba en el centro de la voluntad de Dios fue como un bálsamo en su alma, reafirmando su llamado. Por otro lado, en el seno de los líderes religiosos, la frustración y la ira estaban al rojo vivo. Sintiéndose amenazados por este nuevo auge de la fe cristiana, comenzaron a tramar un plan mortal. Se reunieron en la casa del sumo sacerdote, donde asuntos de Estado y fe se entrelazaban en una dirección oscura. «Debemos hacer que este hombre calle, o su voz traerá perdición a nuestra nación», exclamó uno de ellos, con un brillo amenazante en sus ojos. Mientras tanto, un grupo de los seguidores de Jesús se reunía en secreto. Temerosos pero determinados, elevaban sus plegarias. Una de las mujeres, Lidia, se levantó y dijo: «Hermanos, si Dios ha levantado a Saulo, debemos sostenerle con nuestras oraciones. No es solo su vida lo que está en juego, sino la vida de muchos que han de conocer el Evangelio». Ese mismo día, Saulo fue confrontado en la sinagoga por un grupo de fariseos. «¿Acaso no temes, Saulo, al ser señalado como un traidor por tus propias convicciones?».
¿No sientes miedo por tu vida?, cuestionó un fariseo en voz alta mientras el resto de la multitud murmuraba. Pero mirando a sus ojos, Saulo les contestó con valentía: mi temor no está en los hombres, sino en el Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos y me ha llamado a seguirle. Él es quien da vida y poder. A medida que sus palabras resonaban, un silencio sagrado llenó el lugar. Algunos comprendían la verdad que proclamaba, mientras que otros no podían soportar la luz que se revelaba a través de él. La contienda se intensificó. Ahora no solo querían deshacerse de él, sino que comenzaban a planear su arresto. En la penumbra de la noche, Saulo se retiró a un lugar apartado. Allí, en la oscuridad, se sintió rodeado de la presencia divina. El corazón de las naciones es duro, y muchos no aceptarán tu testimonio. Sin embargo, como dijo el profeta, nunca me dejarás ni me desampararás, Hebreos 13:5. Esta promesa resonó en él, avivando su valentía, pero, en lo profundo de su ser, una voz más le preguntaba: ¿cuál será tu legado, Saulo? ¿Cómo se recordará tu viaje? En ese instante, comprendió que el verdadero viaje no era suyo, sino de aquellos que escucharán su llamado. De pronto, un rayo de revelación lo envolvió, mostrándole que su historia no solo estaba grabada para él, sino que sería un reflejo del amor redentor de Dios hacia toda la humanidad. Te he llamado para que sigas mis pasos, oyó la voz del Señor, con un eco contundente, y así, mientras la oscuridad se cernía sobre Jerusalén, se formuló una pregunta que permanecería en el aire: ¿dará el Señor nuevos pasos a aquellos que, como Él, son llamados a llevar su luz a las naciones perdidas? La chispa de una nueva esperanza iluminaba el horizonte, y con ella, el misterio del plan soberano de Dios aguardaba ser revelado en toda su plenitud. En una fría mañana, el cielo sobre Jerusalén se cubrió de nubes grises, como si el mismo firmamento presintiera la inquietud que inundaba el corazón de Saulo. A medida que el día avanzaba, el sonido del martillo sobre el yunque resonaba en las calles adyacentes, un aviso del trabajo cotidiano que no se detenía ante las convulsas olas de persecución que apostaban por la fe renovada de los seguidores de Jesús. Saulo, decidido a no dejarse vencer por el temor, se dirigió a un pequeño grupo de nuevos creyentes reunidos en un rincón olvidado de la ciudad. Al llegar, los rostros esperanzados, pero cargados de ansiedad, se volvieron hacia él. Hermanos, comenzó con voz firme, el temor no es nuestro compañero en este viaje, pues el amor de Cristo nos llena de valentía. Mientras hablaba, él sintió en su interior una ardiente urgencia de compartir la esperanza que había encontrado. ¿Por qué temer si es por la fe que hemos sido salvados?, exclamó, levantando las manos. Si el sacrificio de nuestro Salvador nos ha dado vida, entonces aún más debemos testificar de su grandeza. Cada uno de nosotros es un instrumento en sus manos, y aunque el camino se oscurezca, nuestra luz nunca debe apagarse. Mientras él hablaba, algunos en la multitud comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus palabras resonar en el alma. Pero no todos estaban contentos. Del otro lado de la plaza, varios fariseos, al escuchar el eco de su proclamación, se reunieron en un grupo, maquinando en secreto nuevas maquinaciones que amenazaban con poner fin al testimonio de Saulo. Este hombre es un blasfemo, murmuró uno. No descansaremos hasta que lo silenciemos. Debemos hacerle un juicio, que el pueblo lo abandone. Así fue que comenzaron a tramar una caza contra él, buscando testigos que pudiera enredar su palabra. Pero la oración ferviente de los discípulos se elevó como un incienso agradable a los ojos del Señor, arrebatando la atención del Altísimo. Al caer la noche, Saulo se retiró de la agitación de la ciudad y se puso a orar en un jardín solitario. La luna brillaba a través de las ramas de los olivos, y en un momento de profunda meditación, escuchó una voz suave, como el murmullo de un arroyo. No era solo un susurro, era el aliento de Dios fluyendo a través de él. Saulo, dijo la voz, tu camino es difícil, pero mucha gente te espera para escuchar el mensaje de salvación que te he dado. No temas los obstáculos, porque yo soy tu protector. Como está escrito en Isaías 43, 2,
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardiera en ti. Saulo se sintió invadido por una paz profunda, y su corazón se llenó de gratitud. Ya no era solo un destino, era un llamado a la acción, a recorrer las tierras desconocidas y llevar el Evangelio a los confines del mundo. Tenía la certeza de que la obra que el Señor había iniciado en él estaba llamada a realizarse. De regreso en el hogar de un discípulo, la comunidad se unió en oración, elevando sus voces con fervor. Señor, clamaban, protégenos y guíanos en este camino incierto. Que nuestra fe sea aún más firme. Mientras tanto, las intrigas de los fariseos proseguían. La sombra de una traición se avecinaba, y una noche oscura les llevó a tomar una decisión dramática. Se disponían a arrestar a Saulo y llevarlo ante el Sanedrín. Las noticias de intensos movimientos en el seno religioso de Jerusalén alcanzaron a los seguidores de Cristo, sembrando en ellos la inquietud. No sabemos cuántos días le quedan a nuestro hermano, susurró Lidia, pero debemos estar preparados, pues la obra del Señor no se detiene aquí. Y así, mientras la vida continuaba su curso, la pregunta que se levantaba entre ellos era la misma que en el corazón de Saulo: ¿qué más está preparando Dios en este tiempo de prueba? El aire estaba cargado de un misterio divino, como una nube de esperanza que se cernía sobre ellos, aguardando la revelación del plan soberano de Dios, un plan que se teje a través de sus vidas y del sacrificio de Cristo, despertando un eco de redención sin igual. ¿Cuál sería la próxima señal? ¿Qué otros milagros esperaba el Señor desplegar en sus vidas y en las naciones por venir? La vida en Jerusalén continuaba, pero la tensión vibrante en el aire era palpable. Saulo, una figura enigmática en medio de la comunidad cristiana, había pasado de ser un feroz perseguidor a un ardiente predicador. Su fe era ahora su fortaleza, y la urgencia de llevar el Evangelio a las naciones lo impulsaba con más ímpetu. Pero como la historia de los fieles de Dios ha demostrado, la oposición a menudo sigue de cerca a la luz. Un día, mientras Saulo enseñaba en la sinagoga, un grupo de fariseos entró, desatando una tormenta de murmullos. «Este es el blasfemo que ha deshonrado nuestra ley», murmuró uno, su rostro contorsionado por la ira. Saulo, bajo la mirada intensa de muchos, mantuvo su compostura mientras su corazón latía fuerte. En el momento en que abrió su boca para testificar del poder de Cristo, una puerta abruptamente se cerró en su corazón, porque muchos de los que lo rodeaban no estaban dispuestos a recibir la verdad. Sin embargo, en lugar de intimidarse, sus palabras resonaron con la autoridad del Espíritu: Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis, es el Mesías prometido. Él resucitó, y por él hay salvación para toda la humanidad. Hechos 4:12. Las palabras de Saulo trajeron convicción a algunos, pero el odio de otros creció. ¿Acaso no te da vergüenza?, gritó el fariseo de mente cerrada. Saulo sintió la presión, pero en su espíritu sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Al caer la tarde, Saulo se retiró a orar en su habitación. El peso sobre sus hombros se hizo leve cuando las palabras de Jesús llenaron su mente y corazón: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43:5. Un nuevo ardor se encendió en su interior. Mientras tanto, la conspiración de los fariseos se estaba intensificando. Debemos hacerle un juicio, dijeron entre sí, convencidos de que su silencio era la única solución. Se prepararon para llevar a Saulo ante el Sanedrín, ansiosos por desmantelar su influencia en la comunidad. Una noche, mientras los discípulos se reunían en oración por la protección de Saulo, el manto de la paz divina les envolvió. Lidia alzó su voz: Señor, todo lo que deseamos es ser fieles a la misión que nos has encomendado. La sinceridad de sus palabras reverberó en su interior, y la firma de la entrega se expresó en el activismo de sus corazones. Al día siguiente, Saulo fue arrestado, y en el Sanedrín enfrentó el juicio. Las sombras de la traición se cernían sobre él, pero en su mente resonaba la voz serena de Jesús. Te he llamado a ser mi testigo,
incluso ante reyes y gobernadores, Mateo 10:18. Con esto en mente, se levantó con valor y proclamó: soy un siervo del Altísimo y la historia que han tratado de silenciar, la contaré en voz alta. Al oír esto, algunos miembros del Sanedrín comenzaron a murmurar, mientras otros requerían remover el velo de odio que cubría sus corazones. Pero la resistencia no podía ser ignorada. La ira se desató, y la multitud clamó: muerte a este hombre. No es digno de vivir. Ese clamor, sin embargo, se convirtió en un eco amplificado de un testimonio divino. En medio del tumulto, un aclamado rabino, Gamaliel, se levantó y pidió silencio. Su voz tenía un peso que resonaba en la sala: considerad bien lo que hacéis con estos hombres. Si esta obra es de hombre, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, y sería hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. El tiempo de la desesperación fue seguido por la esperanza, y los discípulos, quienes habían permanecido en la sombra, comenzaron a comprender que la defensa de Saulo no era solo suya. Era el eco del Altísimo, resonando en cada rincón del mundo. Finalmente, después de una jornada intensa, Saulo fue liberado. Mientras regresaba al refugio de los discípulos, su corazón latía al unísono con la promesa divinamente sembrada en su vida. Aunque las adversidades continuarían, él sabía que el trabajo era solo el comienzo, y la historia de redención y salvación apenas había comenzado a desplegarse. Con el tiempo, Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Sus cartas hoy nos hablan de amor, gracia y fe que trasciende fronteras, y su travesía refleja el milagro de cómo Dios puede convertir un perseguidor en un generador de esperanza. Y así concluye este capítulo en la tumultuosa historia de la Iglesia. Aquel que fue una vez un enemigo se transformó en un héroe de la fe, y su legado perdura como un faro para generaciones, subrayando que, sin importar cuán lejos lleguemos, siempre hay un camino de regreso en el amor de Dios. Ahora, tú que has sido testigo de esta poderosa historia, es momento de responder. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean impactadas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante final y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.